Descubrí la verdad un domingo por la mañana, de esos tranquilos, mientras estaba parada afuera del despacho de mi papá con una taza de café que, de pronto, se sintió demasiado pesada. Él le había dado a escondidas $500,000 a Eleanor para la Facultad de Derecho, todo un futuro envuelto en un número que yo ni siquiera podía imaginar. Y luego desechó el mío con 7 palabras que me cortaron como vidrio. Tú solo sirves para un trabajo de mesera. Pensé que lo peor era escucharlo. Me equivoqué, porque cuando los enfrenté, mi hermana sonrió con burla. Y 5 años después, los mismos que me menospreciaron eran los que terminaban llorando. Me llamo Victoria, y por casi toda mi vida fui la callada de una familia que aplaudía el ruido. Logros de Eleanor, talento de Eleanor, futuro de Eleanor. Si entrabas a nuestra casa en la ciudad, lo veías en cada cuadro a lo largo del pasillo, sus trofeos de debate, sus diplomas de honor, su carta de aceptación enmarcada. Los míos también estaban ahí, solo que más abajo, un poco chuecos, como si hasta los clavos entendieran la jerarquía. No estaba celosa. O al menos eso me repetía mientras me amarraba el mandil antes de cada turno en el diner de Maple Street. Me gustaba ganarme lo mío, ser independiente. Pero la independencia se siente distinta cuando todos a tu alrededor tratan tu vida como un premio de consolación. Papá hablaba del potencial de Eleanor con un orgullo tan brillante que dejaba sombras detrás. Mamá lo seguía, más suave de voz, pero igual de firme en acciones. Cuando Eleanor sacaba un BI, le daban un discurso sobre grandeza. Cuando yo sacaba puros 10 mientras trabajaba 2 empleos de medio tiempo, lo único que recibía era una sonrisa tibia y un consejo para ser práctica. Como si ser práctica fuera una jaula que debía decorar y habitar en silencio. Aún así, había momentos en los que me convencía de que no era favoritismo. Cenas familiares donde mamá me preguntaba por mi día, aunque olvidara mi respuesta minutos después. Fiestas donde papá me abrazaba un segundo más. Esos intentos de Eleanor por incluirme en su mundo de uñas perfectas y fotos impecables. Migajas que me hacían creer que, tal vez, algún día cambiaría algo. La única persona que realmente me veía era la tía May. Su casa olía a lavanda y libros viejos, y la luz ahí se sentía más cálida. Ella me escuchaba, no me comparaba. Me preguntaba, no asumía. Cuando sentirme como la hija ignorada me apretaba demasiado el pecho, terminaba en su sillón con una taza de té y sus palabras suaves. Hay raíces que crecen más fuertes bajo tierra. Pero ni siquiera May sabía lo sofocante que se sentía mi casa esa mañana antes de que todo cambiara. Papá estaba en su estudio, con la puerta entreabierta. Había estado ahí por horas. Yo no planeaba escuchar, solo pasaba por ahí, pero una frase, luego otra, y de pronto el piso se me movió bajo los pies. Por 22 años me había tragado la duda como medicina, amarga, necesaria, adormecedora. Pero esa mañana, al oír esas palabras, la duda se disolvió. La verdad quedó desnuda y filosa. Nunca creyeron en mí. Nunca. Y lo peor no era descubrirlo, sino lo natural que les salía decirlo. Me detuve sin querer frente a la puerta otra vez. Algo en el tono de papá me jaló de regreso. No podemos pagarle a las dos, dijo con claridad. El programa de derecho de Eleanor tiene que ser prioridad. Victoria estará bien en el diner. Le queda. Las palabras no solo me pegaron, reacomodaron toda mi vida. $500,000. Lo dijo como si fuera obvio a qué hija debía ir ese dinero. Como si fuera absurdo pensar que yo merecía siquiera una parte. Pero les prometimos ayudar a las dos, susurró mamá. Tenemos que ser realistas, contestó papá. Eleanor tiene potencial. Victoria solo necesita ser práctica. Práctica. Ahora esa palabra sabía a óxido. Me aparté intentando respirar. Cada recuerdo que había excusado, cada desprecio disfrazado, se alineó con brutal claridad. El recital que no fueron a ver, los cumpleaños olvidados, la forma en que me presentaban como la trabajadora, como si el esfuerzo fuera lo único que tenía para ofrecer. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Tomé mis llaves, mi chamarra, y bajé las escaleras. A mitad del camino apareció Eleanor, perfecta como siempre. «Hey», dijo. «Mamá va a hacer cena. Noche familiar. ¿Te acuerdas de las noches familiares?» El chiste se contaba solo. «No me siento bien», dije, pasando junto a ella. «¿Estás bien? Te ves mal». «Estoy perfecta», respondí. «Perfecta, justo como tú». Frunció el ceño. Yo simplemente seguí caminando. Papá gritó detrás de mí. «Victoria, regresa ahora mismo». Me giré.
Los tres estaban enmarcados en la entrada como un retrato al que ya no pertenecía. ¿Para qué? Pregunté, con la voz temblando pero firme. ¿Para que me digas otra vez que no valgo la pena? Que Eleanor merece todo y yo nada. Mamá se cubrió la boca, llorando. Cariño, entendiste mal. No, dije. Por primera vez entendí bien. Eleanor dio un paso hacia mí. Vic, sé práctica. Esa pequeña sonrisa confiada fue gasolina en un incendio. Papá endureció la expresión. Estás siendo infantil. Solté una risa que dolió. Infantil, por querer las mismas oportunidades que le diste a ella. Silencio. Pesado. Final. Quizá deberías irte, dijo papá. Lo haré, respondí. Ya no voy a interpretar el papel que me escribieron. Esa noche terminé en la casa de la tía Mai, aún temblando. Ella no preguntó de inmediato. Solo sirvió té de manzanilla en mi taza favorita. Tu papá llamó, dijo al fin. Cree que estás exagerando. Me reí sin humor. Mencionó que al parecer estoy destinada a servir mesas mientras Eleanor recibe $500,000 para ser abogada. Sus ojos se endurecieron. Esa parte no la dijo. Unos golpes en la puerta me hicieron brincar. Era mamá, suplicando. Cuando entró a la cocina, se veía más pequeña que nunca. Victoria, tu papá no quiso decir. Lo quiso, la interrumpí. Siempre lo quiso. La tía Mai volvió y, sin avisar, sacó un sobre grueso. Estuve esperando el momento correcto. Creo que es ahora. Adentro había un estado de cuenta a mi nombre. Una cifra que me mareó. Decenas de miles. Empecé este fondo cuando naciste, dijo Mai. Siempre supe cómo eran tus padres. Quería que tuvieras opciones. Mamá palideció. Mai, no tenías derecho. Tenía toda la razón del mundo, contestó. Vi cómo se lo daban todo a Eleanor mientras Victoria peleaba por migajas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía la esperanza de que tus padres harían lo correcto sin mi intervención. Pero ya veo que fui ingenua. Apreté el sobre, pesado como un futuro posible. Van a querer que lo comparta con Eleanor, susurré. Que lo intenten, dijo Mai. La cuenta es solo tuya. Por primera vez desde que salí de la casa, algo parecido a esperanza encendió un rincón de mi pecho, mezclado con rabia por todo lo que no fue. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Mai sonrió con esa calma que siempre tuvo. Lo que tú quieras. Pero si me permites un consejo, empieza con esa carrera de negocios que siempre soñaste. Construye algo que sea tuyo. Y eso hice. Estaba entre turnos de medio tiempo, clases, y una determinación que me quemaba por dentro para reescribir mi vida cuando sonó mi teléfono. Era Mai. Su voz estaba tensa. Victoria, pasó algo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió? El novio de Eleanor, Lucas, lo arrestaron. Y están investigando si ella estuvo involucrada. El pasado se estaba derrumbando. El futuro estaba cambiando. Y, por primera vez, yo no era la que se estaba desmoronando. Me quedé congelada en medio del centro estudiantil, el café enfriándose entre mis manos. La vida seguía alrededor, risas, pasos, cuadernos moviéndose, pero todo se apagó detrás de las palabras de Mai. Los investigadores creen que Eleanor pudo haber sabido, añadió en voz baja. Me dejé caer en una banca. ¿Saber qué? Que él estaba falsificando registros de inversión. Hay una investigación completa en curso. Por un momento largo, solo sentí incredulidad. Ese siempre había sido mi papel, la que tomaba malas decisiones, la que no tenía potencial, la que debía ser práctica. No Eleanor. Nunca Eleanor. Pero la realidad no seguía la historia familiar. Y en cuestión de horas, empeoró. Eleanor me llamó 3 veces antes de que respondiera. Cuando por fin contesté, su voz estaba quebrada, irreconocible. Vic, necesito tu ayuda. Esperaba sentir satisfacción, justicia, algo de triunfo. Pero lo único que sentí fue que mi estómago se hizo nudo. ¿Qué pasó, Eleanor? Respiró temblorosa. Creen que estuve involucrada en el esquema de Lucas. Yo no sabía. Te lo juro. Pero encontré cosas hace meses, discrepancias. Y él me dijo que era normal. Y le creí. Eleanor, dije lentamente. Te están ofreciendo un trato, ¿verdad? Silencio. Luego. Inmunidad, si testifico antes que él. Tragó saliva. Mamá y papá quieren que me quede callada. Dicen que la lealtad importa. Que Lucas lo va a arreglar. Lucas está esposado, respondí. Él ya no va a arreglar nada. Soltó un sollozo. Por favor, no sé qué hacer. Te necesito. Apoyé la frente en mi mano.
5 años antes me había sonreído con burla y me había dicho que fuera práctica. Ahora sonaba como alguien cuyo mundo se había roto en pedazos. ¿Cuándo ves al fiscal? Pregunté. Mañana en la mañana. ¿Vendrás? Dudé. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía lo que significaba. Sí, dije al fin. Ahí estaré. Al día siguiente, vi a Eleanor entrar al edificio de la fiscalía con las manos temblando. Me quedé en el lobby, con el corazón golpeando fuerte, sabiendo que estaba cruzando una línea sin retorno. Cuando salió, se veía pálida, pero más firme. Ya quedó, susurró. Les conté todo. Asentí. Bien, pero no era el final. Una semana después, papá llamó. Vamos a necesitar tu ayuda con los honorarios legales de Eleanor, dijo como si me pidiera sal. Casi solté una carcajada. ¿Es una broma? Somos sus padres, contestó con firmeza. Tenemos que proteger su futuro. ¿El futuro en el que ya invertiste $500,000? Silencio. Silencio frío, quebradizo. Le debes lealtad a esta familia, Victoria. No, respondí. No les debo nada. Colgué. Pero papá no había terminado. 2 días después apareció en mi campus, mamá detrás de él como una sombra apagada. Eleanor no estaba. Tenemos que hablar, dijo él. No tengo tiempo. Hazlo. Crucé los brazos. ¿Qué quieren? Se acomodó el saco, como si eso le diera autoridad. Tu herencia. Necesitamos tu parte del fideicomiso familiar para ayudar a Eleanor a estabilizar su situación. Me quedé mirándolo, atónita. ¿Mi parte? Repetí. ¿La parte que te aseguraste que jamás me beneficiara? ¿La parte que nunca estuvo pensada para mí? Mamá dio un paso al frente. Victoria, por favor, es tu hermana. Y yo también lo soy, respondí. Excepto cuando importaba. La mandíbula de papá se tensó. Estás siendo emocional. No entiendes lo serio que es esto. No, dije. Tú no entiendes lo seria que estoy yo. Me di la vuelta para irme, pero escuché una voz familiar. Vic. Era Eleanor. Se acercó despacio, con los ojos cansados y rojos. No les pedí que vinieran, dijo. Les dije que no lo hicieran. No escuchan. Negué con la cabeza. No es tu responsabilidad detenerlos. Lo sé, susurró. No merezco tu ayuda. Sé lo que te dije aquella noche, pero tenías razón en todo. Eleanor, gruñó papá. No, soltó ella, firme por primera vez. Dejen de fingir que esto es por mi futuro. Es por su reputación. Por su miedo. La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en años vi una grieta en su perfección. Vulnerabilidad. Arrepentimiento. Si vas a ayudarme, dijo, que sea porque tú quieres. No porque ellos te obligan. No respondí. Pero sí tomé una decisión. Todo empezó con una llamada a Mai, y terminó con las 3, Eleanor, Grant y yo, sentados en una sala de juntas neutral en el centro. El aire pesaba. Sobre la mesa estaba el último regalo de Mai, una USB, un folder de resúmenes impresos, y una vida entera de evidencia. Papá y mamá entraron con su abogado, confiados. La confianza se evaporó cuando Grant apagó las luces y proyectó el primer documento. Pagos. Montos redondeados. Transferencias desde la empresa de papá hacia cuentas fantasma. Algunas vinculadas a Lucas, otras a Eleanor, y unas, inquietantemente, a mi nombre. Papá se levantó de golpe. Esto es absurdo. No, dije tranquila. Esto es lo que nos hicieron. Grant pasó al siguiente archivo. Audios. La voz de papá hablando de encubrir movimientos. La de mamá diciéndole que desviarían la atención. El nombre de Eleanor usado como escudo. El mío como plan B. Mamá rompió en llanto. Papá se quedó sin color. Nuestra propuesta es simple, dije. Renuncian a la empresa. Ceden el control operativo a Eleanor y a mí. Se retiran. Sin escándalos. Sin demandas. La voz de papá se quebró. No pueden hacer esto. Son nuestras hijas. Durante años, respondí, ustedes nos trataron como bienes. Hoy decidimos nuestro propio valor. El abogado le susurró apresurado. Mamá lloraba entre sus manos. Papá miró a Eleanor, desesperado. Tú eres la responsable. No nos traiciones. La voz de Eleanor tembló, pero estuvo firme. Ustedes nos traicionaron primero. Y él se quebró. No con enojo, sino con algo nuevo en él, miedo. Por primera vez en mi vida, mi padre se veía pequeño. Cuando firmaron los papeles, mamá lloraba abiertamente. Eleanor se secó los ojos. Yo me sentí extrañamente estable. Como si, por fin,
mi columna hubiera encontrado su forma correcta. 5 años antes me dijeron que no era suficiente. Ahora lloraban mientras me entregaban todo lo que nunca pensaron darme. La justicia no se sintió ruidosa. Se sintió limpia, callada, como respirar después de años bajo el agua. La transición se dio sin ruido. Papá y mamá se mudaron. Sus nombres desaparecieron de documentos y juntas. Sin titulares. Sin escándalos. Solo ausencia. La misma misericordia que jamás tuvieron conmigo. Eleanor y yo tomamos la empresa junto con Grant, firmando nuestros primeros documentos como socias. Se sintió irreal. No triunfante. No vengativo. Solo, correcto. Como entrar a un lugar que siempre estuvo esperándonos. El diner donde una vez limpié mesas después de medianoche pasó a ser de los empleados que lo habían sostenido tantos años. Asistí a la reapertura en silencio, desde atrás, viendo el nuevo letrero brillar cálido al atardecer, igual que la voz de May iluminaba su hogar. Eleanor se reconstruyó poco a poco, de forma honesta. Y por primera vez, nuestras conversaciones no estaban marcadas por la comparación. Solo éramos hermanas, empezando de nuevo. Y yo dejé de tratar de demostrar algo. Simplemente viví la vida que construí, una decisión, un límite, una victoria tranquila a la vez. Al final, la justicia no rugió. Susurró. Constante. Segura. En cada límite que aprendí a poner. Y en cada paso que elegí por mí misma. Si alguna vez has luchado por ser vista, por ser valorada, por romper la historia que alguien más escribió para ti, no estás sola.